Bien, pues, mm, bueno, ya me han presentado. Mi nombre es Claudia, vengo en representación del doctor Ricardo Villegas y la doctora Josefina Guerrero García. Eh, sí, sí, perdón. Un segundo. Y bueno, el tema del que voy a hablarles hoy es la revisión e identificación de tendencias de criterios de curaduría en la producción científica. Este es el esquema que voy a manejar en la presentación. Primero vamos a hablar una pequeña introducción y bueno, pues algunos otros temas que ahorita vamos a ir platicando. Mi pequeña introducción pues radica principalmente en hacer saber que la presión o la precipitación para publicar pues por lo regular deteriora el rigor científico, que bueno, repercute finalmente y produce este fenómeno que se le llama infoxicación, que es la sobreproducción de información y esto, a su vez, origina cierto deterioro en la calidad científica y además también deteriora la confianza y la credibilidad en la ciencia. Y bueno, pero qué es infoxicación? ¿Qué es la sobreproducción científica? Bueno, ya la mayoría ya lo sabe, es el exceso de información que se provoca, que provoca, perdón, una dificultad en el manejo de la misma y como consecuencias trae una reducción o afectación en la toma de decisiones, en la productividad, también en el aprendizaje y además la dificultad en la ubicación de contenidos que son valiosos. Bueno, a partir de este estudio, nosotros lo que tratamos de analizar también son algunas de las causas que provocan la infoxicación académica y cuáles son estas repercusiones que tienen en la calidad científica. Y bueno, pues detectamos que algunas de las causas de la infoxicación son las políticas de financiamiento que finalmente rigen a estas agencias de financiamiento y estas repercuten en las recompensas de productividad científica debido a que estas buscan asignar criterios de recompensas. Y bueno, pues como tal, esto a su vez puede caer en ciertas imprecisiones para a la hora, bueno, sobre todo en México lo hemos visto, en cuanto a la cantidad de producción académica requerida por cada investigador. Y bueno, la segunda causa de infoxicación son que ciertos motivos para publicar en revistas científicas, como son el aumento de las revistas debido a las políticas científicas y la de los empleadores, en donde recompensan, pues, sobre todo la producción científica. Y bueno, cómo es que el uso de estas métricas, perdón, justifica la asignación de beneficios y además la asignación de ciertas promociones donde sigue apareciendo este fenómeno de publicar o perecer, es decir, a mayor producción académica, mayor recompensa se tiene. Y bueno, pues esto como tal ocasiona otro fenómeno que también es una causa de infoxicación, que es el productivismo científico, que es que da como origen la hiperpublicación, es decir, es esta que es una consecuencia de las recompensas para publicar. Y bueno, pues tengo aquí una tabla que les muestro un ejemplo de cómo es este productivismo científico, al menos en América Latina y otros países de América. Por ejemplo, en Brasil tenemos que hay una tasa, por ejemplo, de producción científica en el 2010 de 5.500 perdón, de 55.106 artículos y ya en el 2021 subió a 100.085 artículos. En México tenemos en el 2010 16.274 artículos y ya en el 2021 33.664, es decir, aproximadamente un aumento del 96% al 100%, al menos en esos dos países y bueno, ya en esta tabla se muestra también una comparativa de los demás, en donde también se ve esto del productivismo científico, ¿no? El crecimiento de los productos científicos. Y bueno, pues algunas de las repercusiones, ya vieron las causas, algunas de las repercusiones que también tiene este fenómeno de la infoxicación es la ausencia de técnicas de análisis de información debido a que las deficiencias en análisis crítico de la información se hacen del todo presentes. Y bueno, esto es porque no se tiene una capacidad como tal de seleccionar los productos en función de su calidad.
Y bueno, pues otras consecuencias de la infoxicación son el aumento de las publicaciones falseadas. Bueno, un dato valioso es que en el año 2023 la base de datos o el sistema en línea Retraction Watch reportó más de 10.000 retiros de publicaciones científicas y estos debido a la deshonestidad académica. En función de eso nos dimos a la tarea de analizar cómo era la cantidad y la variabilidad de clasificaciones en Retraction Watch, pudiendo detectar que hay como clasificaciones, son más de 100 formas en la que Retraction Watch dice que pues se pueden retirar los trabajos, pero nosotros hicimos una como subdivisión y sobre la ética, pues básicamente pues es sobre todo esto del consentimiento informado y preocupación por los sujetos de estudio. En la segunda subdivisión que hicimos fue de la institución o terceros, falta de comunicación, sobre todo en personas involucradas en la investigación. En cuanto a materiales o insumos, se detectó pues que había a veces error en los materiales. En cuanto a los resultados y métodos, falsificación de los resultados. Sobre el autor, en algunas ocasiones había falta de comunicación con los autores. Sobre el proceso editorial, de igual manera, había falta de comunicación con la editorial, entre algunas otras causas. La información del artículo, a veces datos falseados. Esto solamente es una subdivisión que tenía, además, dentro de la misma, mayores clasificaciones, ¿no? Esto es de manera muy, muy general. Y bueno, pues algunas otras malas prácticas por los cuales hay retraction. Se da el paper mill, bueno, y publicación salami, sesgos de publicación y la misma retraction. Y bueno, pues a partir de esto, de todo lo que hace un momento les acabo de comunicar, nos dimos a la tarea de ver que, bueno, pues de analizar que había diversas causas de la infoxicación, que estas repercutían en la calidad científica y que a su vez, pues generaban estas conductas, o malas conductas, ¿no? En la producción científica. Entonces nos preguntábamos cuáles son los criterios de evaluación científica, ¿no? Y cómo se podían clasificar y nosotros pues hicimos esta clasificación de modelos cuantitativos, mixtos o cualitativos. Los cuantitativos, pues ya tenemos a la cienciometría, algunas otras como la teoría del método realista, algunos otros métodos que en diversos países se usan más enfocados al análisis cuantitativo. En el modelo mixto, por ejemplo, tenemos esta nueva forma de ver la evaluación de la ciencia, que es como esta tratando de ver a la ciencia más como algo que puede mezclar, por así decirlo, el modelo cualitativo y el cuantitativo, haciendo alusión sobre todo, por ejemplo, al manifiesto de Dora, al manifiesto de Leiden, en donde se trata de visualizar ya no un criterio de evaluación de la ciencia desde un punto de vista cuantitativo, sino también cualitativo. Y bueno, pues el modelo cualitativo ya lo tenemos, ¿no? El peer review, en algunos casos el uso de IA, se está hablando sobre peer review con uso de IA, algunos modelos por país, modelos por disciplina y el modelo de análisis de dominio que principalmente pues analiza los contenidos del discurso científico o académico. Y bueno, pues algunas propuestas de la solución a la infoxicación, que ya se mencionó qué es, cuáles son sus causas y repercusiones. Bueno, pues está el Community Manager, además de la curaduría de contenidos, y este se visualiza como una forma de organizar a la información de manera pertinente. Algunas otras formas que mencionan algunos otros autores es la búsqueda de estrategias de información. Ay, perdón. Y bueno, a partir de todo este análisis que se hizo, se propone que la curaduría de contenidos es básicamente pues aquella que va a buscar afrontar a la infoxicación para poder repercutir en la calidad científica. Y de esto se habla, por ejemplo, que existen diversos modelos de curaduría de contenidos. Lo sorprendente aquí es que dichos modelos, por ejemplo, el 4S de Wire, entre otros, pues básicamente están muy enfocados pues al marketing, a la comunicación, a la educación,
No así para la calidad científica. Entonces, también se analizó que, bueno, por ejemplo, aquel que hace, aquel que ayuda a la curaduría de contenidos, bueno, pues ya sabemos que es el curador. El curador como tal busca, selecciona, comparte información, adecuada, pero que en función de esto que estamos tratando aquí, pues va a ser también aquel experto en el tema a tratar. Y bueno, también analizamos que la curaduría de contenidos finalmente nos va a permitir hablar de criterios curatoriales importantes para la calidad científica. Algunas de las curadurías que se analizaron fueron en Scopus y en Web of Science. Y bueno, se detectó, por ejemplo, que se habla de originalidad, de utilidad en Scopus o Web of Science, pero algo que dice Ryu, que es el director en Scopus, él dice, ¿no? Bueno, finalmente nosotros podríamos decir o podríamos hablar de algunas otras formas de medir sí, de medir o evaluar la calidad. Entre ellos, por ejemplo, está el Big Data de impacto social, pero a pesar de eso, dicen ellos, ¿no? Estamos obligados a trabajar dentro de los límites de la bibliometría, ellos lo dicen, ¿no? A trabajar con la camisa de fuerza de la bibliometría por el momento. Entonces se detecta que en lugares, o bueno, perdón, en sistemas en línea como Scopus o Web of Science, pues se ha tratado de hacer ese enlace de la medición cualitativa y la cuantitativa, pero hasta ahorita, bueno, pues han ido haciéndolo paulatinamente. También se analizó otra forma de curar contenidos por medio de la IA, y una de las empresas que se encarga de hacer este tipo de análisis de curaduría de contenidos es Dimensions. Dimensions como tal es una empresa de inteligencia artificial que entre sus valores de curaduría dice que, bueno, para hacer alusión a la calidad científica se tiene que hablar de transparencia y también de replicabilidad. Entonces, bueno, y fue una de las IA que se detectaron que como tal está muy enfocada a la calidad científica. Vimos otras o analizamos otras como Perplexity, You.com y otras, pero estas están más enfocadas a la gestión informacional. Y efectivamente la curaduría de contenidos sí tiene que ver con la gestión informacional, pero lo que estábamos tratando de hablar aquí o lo que queríamos como analizar era la curaduría de contenidos, pero para beneficiar a la calidad científica. Y la única IA que se encontró fue Dimensions. Y bueno, a partir de ella, pues se consideran esos criterios curatoriales, que es la transparencia y la replicabilidad, pero a través de la IA. Así también, por ejemplo, tenemos investigaciones como las del doctor Carles Sierra, del Instituto de Inteligencia Artificial en Barcelona. Él dice que, por ejemplo, ellos hicieron un algoritmo para poder hacer con inteligencia artificial un peer review. Hicieron un algoritmo hace algunos años. Sin embargo, en palabras de él, él dice, ¿no? La evaluación es juicio y por lo tanto la IA todavía no está capacitada para hacer peer review sin la ayuda de, por ejemplo, un ser humano, ¿no? Entonces, bueno, pues esto fue a grandes rasgos lo que se detectó, y bueno, pues estas son algunas de mis referencias y pues muchas gracias.